Hola, el video de hoy no forma parte de la serie normal de mis videos de YouTube, sino que se hace en el marco de un curso de indicadores que estamos haciendo y en el cual los compañeros consideraron que sería útil aprender un poco acerca de manejar formato condicional para hacer un semáforo de indicadores y también limitar las opciones que uno puede poner en una celda seleccionándolas de una lista. Igual lo pongo acá para consulta general porque es un tema que le puede ser útil a cualquier persona. Entonces, de pronto no es exactamente lo que usted viene a buscar en el canal de YouTube, pero puede servirnos. Inicialmente vamos a definir aquí los valores de nuestros indicadores, es decir, vamos a definir los intervalos, en qué momento se debe volver rojo, en qué momento se debe volver amarillo, etcétera, etcétera. Esto no es obligatorio hacerlo en Excel. Esto normalmente uno lo hace aparte, en papel, en otra parte. Yo lo pongo acá simplemente para que nos sirva de referencia. Recuerden que la definición de estos intervalos es muy importante. Los intervalos deben estar claros, no debe haber interferencia entre ellos. Un valor no puede caer en dos intervalos al mismo tiempo porque entonces Excel se va a confundir, le va a hacer caso a la última regla y una de las dos va a quedar ignorada del todo. Es decir, definir esto que estamos haciendo es muy importante hacerlo cuidadosamente. En el ejemplo vamos a tomar 3, pero no importa, podrían ser 4, 5, podrían ser 20 opciones. El procedimiento es el mismo, simplemente si son más opciones, el procedimiento se repetirá más veces. Si fueran 20 reglas, habría que hacer el procedimiento 20 veces, pero el procedimiento es igual. Escogemos la celda donde queremos cambiar que cambie el color y venimos aquí a la parte de formato condicional. En la parte de formato condicional está la opción nueva regla y en esta nueva regla nos sale esta ventanita donde elegimos la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En esta opción, aquí vamos a crear una frase, vamos a crear esta misma frase. Entonces miren que al principio me permite cambiar el valor de la celda entre, entonces si vengo al valor de la celda, yo le puedo decir aquí un texto específico, una fecha, celdas en blanco. Él me da varias opciones. Para nuestra frase vamos a elegir valor de la celda. Entre, yo le podría decir igual, mayor, menor, pero vamos a dejarlo en la opción entre. Y luego vamos a poner estos dos valores. Entonces ponemos entre 0 y 40. Y lo que queremos es que si está entre estos dos valores, vamos a cambiar el formato. Vamos a decirle, en este caso, le damos clic a la opción formato y allí podremos cambiar varios atributos de la celda, tipo de letra, tamaño de letra, color, etc. Entonces miren que aquí yo le puedo cambiar opciones a esa celda. Puedo elegir que sea en negrilla, puedo elegir en cursiva, puedo cambiarle el color. Vamos a cambiarle fundamentalmente el color de fondo. En la pestaña relleno vamos a la pestaña relleno y allí elegimos el color que queremos para esta celda. Le damos a aceptar y observen que aquí él me muestra una vista previa de cómo va a quedar esa celda. Es decir, cuando el valor está entre 0 y 40 se va a ver así. Vamos a cambiar el color de la letra. Aquí en fuente, en la misma opción, yo puedo decirle en lugar de color automático, yo puedo venir y decirle haga que la letra sea blanca. Y entonces observen que aquí se ve el cambio reflejado. Entonces, si el valor de la celda está entre 0 y 40, fondo rojo y letra blanca. Eso es lo que le estamos diciendo. Al darle a aceptar, observen que la celda se pone roja inmediatamente porque en este momento en esa celda hay un valor de 0 y como está entre 0 y 40 se pone rojo. Si yo le pongo 50 que se sale del intervalo, observen que vuelve a ser normal, vuelve a ser blanca. Entonces así hemos definido nuestra primera regla. De esta misma manera vamos a definir la segunda regla. Nos paramos en la misma celda, eso es importante, tiene que ser la misma. Vuelvo a formato condicional, vuelvo a nueva regla, mismo procedimiento, elijo la segunda opción. Vean que hasta aquí es igualito. Simplemente le digo entre 41 y 70, le cambio los valores del límite. Entre 41 y 70 y luego vengo a formato y allí elijo relleno del color correspondiente. Puedo venir aquí y decirles cambiarle el color de la letra si quiero, no es obligatorio, o elegir que sea, por ejemplo, en negrita para que sea un poco más resaltado. Entonces, en este caso va a ser fondo amarillo y letra negra y reteñida en negrilla. Miren que cambia inmediatamente. Pero se conserva también la regla anterior. Si yo le pongo un número menor, se vuelve rojo con letra blanca. Y si le pongo un número que caiga en 41,70, se vuelve amarillo con letra negra. Entonces nos falta simplemente definir la última regla. De la misma manera, formato condicional, mismo procedimiento, pero aquí en vez de decirle entre, le diré mayor que. Me da una sola opción y le diré mayor que 70,
que es lo que tengo acá. Y en ese caso venimos a formato y lo ponemos verde. Entonces miren que ahí ya hemos definido las tres reglas que tenemos acá. Si el número es mayor, se pone verde y se conservan todas las anteriores. No hay ningún problema. Entonces observen qué ocurre aquí. Si yo vengo a formato condicional y le digo administrar reglas, él me muestra las tres reglas que yo tengo, las tres que yo le puse. Yo desde aquí puedo eliminar una de ellas, puedo modificar una de ellas o puedo cambiar otra. Si cometí un error, si necesito hacerles modificaciones, lo hago desde aquí. No tengo que empezar desde cero. Otro detalle importante que hablamos ese día es lo de los porcentajes. Es muy común en los indicadores que yo manejo porcentajes, no números absolutos. Entonces, por ejemplo, si yo le ingreso un 0.5 y vengo aquí 0.5 y vengo aquí y le doy porcentaje, eso es un 50%, pero el número es 0.5. ¿Cómo se maneja eso en formato condicional? De la misma manera, nueva regla. Pero en este caso, simplemente le digo valor entre y le pongo el número con el símbolo de porcentaje. Entonces escribo 30% en lugar de solo 30. Escribo en el otro valor, digamos, un 60% en lugar de solo 60. Miren que se escribe seguido. Cambio el formato normal. Entonces miren que aquí se escribe sin espacios. Simplemente 30%, 60%, no hay ningún problema, le doy a aceptar y él automáticamente me convierte el número. Recuerden que el número que hay ahí en realidad es un 0.5, pero como lo estoy viendo como porcentaje, entonces lo debo manejar con el símbolo porcentaje dentro del formato condicional. Esa sería la única diferencia en este tipo de indicadores si se manejan a porcentajes. Entonces no es nada complicado. Ahora, supongamos que yo quiero coger estas reglas y copiarlas en otras celdas. Lo hago con esta brochita para no tener que definirlas manualmente. Me paro donde yo quiero coger el formato, escojo la brochita y escojo las celdas donde yo quiero copiar el formato. Entonces todas estas celdas me van a quedar con las mismas reglas del original, con todas las reglas, las 3, las 4, las 20. Miren que queda cambiando igualito. Y yo puedo hacer esto para no definir manualmente en cada una de estas y porque esto me copia solo el formato, no me cambia el contenido ni la fórmula de las celdas. Entonces me sirve para, si todos los indicadores son iguales, yo puedo definirlo una vez y luego copiarlo en otros sitios. Vamos a mirar el cuento de las listas, ¿sí? Esto de las listas, recordemos que fue una anotación que nos hizo una compañera en clase, porque dentro del formato condicional yo puedo ponerle, por ejemplo, la opción de por acá, en vez del valor de la celda, texto específico. Pero el problema es que tiene que ser muy específico, tiene que ser que el texto esté ahí igualito. Entonces, si yo le pongo esta opción y las personas escriben mal el valor, se comen una letra, bueno, cualquier cosa que la pueden escribir mal, no me va a funcionar. Lo mejor en estos casos es restringirles las opciones con una lista para que tengan que elegir entre un determinado número de opciones. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy simple, en un formulario a veces nos piden ingresar el género y uno pone masculino o femenino. Entonces vamos a limitar a que en una celda solamente se puedan poner estas dos opciones. ¿Cómo se hace? Selecciono las dos celdas. Si fueran 20 opciones, seleccionaría las 20, no hay ninguna diferencia. Y les doy un nombre. Miren que aquí, donde dice el número de la celda, donde dice G3, la voy a bautizar. Le voy a poner un nombre cualquiera, el que ustedes quieran. Un nombre fácil de recordar, eso sería como lo único importante. Entonces, por ejemplo, en esta la voy a poner opción, porque quise. No hay ningún motivo para ese nombre. Ahora voy a la celda donde quiero limitar las opciones, escojo cualquiera de ellas y aquí ya me tengo que ir a la pestaña datos, aquí arriba, y en la pestaña datos tengo la opción validación de datos. En la opción validación de datos es donde yo le voy a limitar la entrada. Escojo la primera opción que se llama validación de datos, un poquito redundante, pero ahí está. Entonces miren que en este momento él me permite ingresar cualquier valor en esa celda. Yo no quiero eso, yo no quiero cualquier valor, yo quiero solamente los dos valores que tengo allá. Entonces ven que tengo varias opciones, yo le puedo decir solamente déjeme ingresar números enteros, solamente decimales, solamente fechas, solamente valores de hora, etcétera, etcétera. Ya es cuestión de explorar. Le doy la opción lista y en origen escribo igual y escribo el nombre que yo le había dado a esas opciones. Como las llamé opción, escribo igual opción. Y de esta manera vamos a ver qué ocurre. Cuando yo le doy igual opción y le doy a aceptar, observen que aquí se me aparece esta pestañita. Y ya en esa celda solamente se pueden ingresar las dos opciones de mi lista. Ya no hay otra opción, ya no hay otra forma.
tiene que ser una de esas dos. Es más, si yo trato de escribir ahí en esa celda y le doy enter, observen lo que pasa. Hay un error. Ahí solamente se reciben esos dos elementos. Entonces, de esa manera yo puedo limitar las opciones de las que hay en una celda, ¿sí? Obviamente, uno trata de que este listado no esté visible. El usuario no ve el origen de esos datos. Entonces yo puedo, por ejemplo, bajar hasta muy abajo en la hoja a un sitio donde el usuario nunca lo vea y crear mi lista ahí y nombrarla ahí y luego ponerlo arriba. O inclusive puedo hacerlo en hojas separadas. Yo puedo tener una hoja donde yo tenga mis opciones, pero que la selección del usuario la haga en otra hoja. Vamos a ver eso y vamos a verlo con otras opciones. Vamos a hacer un menú un poco más largo. Digamos que tengo un menú de, no sé, 5 opciones, por ejemplo. Entonces, lo primero que hago es lo mismo que acá, crear la lista. En un derroche de imaginación las vamos a llamar opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5. Obviamente es dependiendo de lo que usted necesite, dependiendo de los valores que usted necesite poner acá. Simplemente lo vamos a poner así como ejemplo. Son más opciones, pero eso no cambia el procedimiento. Las escojo todas y les doy un nombre. No puede ser igual al nombre de la otra. Digamos que esta la voy a llamar lista. De nuevo, puede ser cualquier nombre, lo importante es que no sea repetido. Vengo a la hoja 3 y repito el procedimiento que hice ahorita. En validación de datos, le doy validación de datos, escojo la opción lista y luego digo igual y el nombre que le puse. En este caso, igual lista. Y al darle a aceptar, observen que ocurre lo mismo y ya tengo las 5 opciones que yo le había dado. Entonces, de esta manera yo puedo tener mi menú en una página, en una hoja, pero que el usuario nunca ve esa hoja, que él solo vea la selección y así digamos que queda algo más limpio, más presentable, ¿sí? Para que él no tenga que ver todo el procedimiento. Esto se puede combinar con el formato condicional o se puede combinar, digamos, para otras herramientas y que puede resultar útil en varios casos. Bueno, básicamente eso era lo que vimos, entonces ahí les queda.